Entonces es un trabajo que creo que es bastante interesante por eso, porque tal vez es de los que mayor información ha podido recolectar, no solamente a nivel del país, sino también incluso a nivel regional. Y bueno, ustedes van a ver en la presentación que van a hacer Cristina y Juan, pues las importantes cifras que vamos a poder entender con base en este estudio. Así que, pues creo que especialmente en esta coyuntura del COVID-19, los impactos que esta crisis está teniendo en materia de crecimiento económico y en materia de empleo, pues entender cuál es ese rol que juegan las plataformas digitales es absolutamente esencial. Entonces, pues un agradecimiento también a Cristina y a Juan por este trabajo. Un agradecimiento muy especial a todos los invitados en esta panel de discusión que nos van a acompañar, a Ángel, al señor ministro de Trabajo, al señor viceministro de Comercio y a todos los funcionarios del Gobierno Nacional, por supuesto a todos los periodistas que nos acompañan y en general a todo el público. Muchísimas gracias y adelante Cristina y Juan. Eh, una pequeña intervención para avisarles que estamos grabando, para tener las memorias del seminario más adelante disponibles, entonces solamente un aviso de eso para que todos estén enterados. Adelante, Cristina y Juan, tienen media hora y vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Yo les voy a avisar cuando les falten 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Jimena. De nuevo les recuerdo que por favor cierren todos los micrófonos para que no tengamos intervenciones. El trabajo que les vamos a presentar hoy, como dijo Luis Fernando, se llama Las plataformas digitales, la productividad y el empleo en Colombia. Lo hicimos en FEDesarrollo junto con Juan Benavides y contamos con la ayuda de Ariel Vaquero, sobre todo para el manejo de las encuestas, que fue un trabajo bastante intenso en este trabajo. Como dijo Luis Fernando, las plataformas digitales son cada vez más importantes en la vida diaria, a tal punto que hacer cosas como desplazarse, hacer vueltas, incluso almorzar los domingos, ya nos hacen pensar en las plataformas digitales. Y también han jugado un papel primordial en la pandemia del COVID-19. Es un sector que rápidamente se ajustó a las necesidades y, digamos, ajustó también su tamaño a las nuevas necesidades. Toda esta gran importancia, sin embargo, se contrasta con un poco conocimiento del sector. Fue por esto que, en unión con algunas plataformas, decidimos hacer un trabajo que tuviese en cuenta estos tres aspectos. Primero, establecer la magnitud del sector de las plataformas. En Colombia no sabemos qué tan grande es este sector, hablamos todo el día de ellos, pero no sabemos qué tan grande es. ¿Cuál es la relación entre las plataformas, la productividad y el empleo? Y también generar algunos insumos de política económica que pueden ayudar a generar, digamos, o a orientar la discusión en este sentido. El gran problema es que cuando uno va a hacer este estudio, como les dije anteriormente, no existen cifras. No es como está haciendo un estudio de un sector específico del arroz, que uno toma el código SIU y hace el estudio, porque en realidad es un sector tan nuevo y tan dinámico que no está, digamos, plenamente identificado en las cifras oficiales. Es por esto que tuvimos que recurrir a encuestas. Hicimos un trabajo de encuestas del que de verdad me siento muy orgulloso porque fue bastante extensivo. Tenemos casi 5.000 encuestas a prestadores de servicios. Yo voy a reclamarle la 138 encuestas a negocios cerrados. 10.000 encuestas a usuarios. Y estas encuestas las hicimos a través de las plataformas de Rappi, Didi, Mensajeros Urbanos, domicilios.com, Bit y Green. Entonces tenemos una variedad, digamos, de plataformas. Hay plataformas de domicilios, hay plataformas de mensajería y hay plataformas de transporte. Entonces, quiero llamar la atención porque el volumen de encuestas es muy grande. Para que tengan una idea, el estudio, digamos, que hay más famoso sobre plataformas es un estudio de McKinsey que se hizo en Estados Unidos y en Europa y contó con 6.000 encuestas para todo Estados Unidos y Europa. Estados Unidos solo tiene como 2.000 encuestas. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues es muy interesante lo que hicimos y además que logramos abarcar no solamente a los prestadores de servicio donde se ubican generalmente las encuestas, sino a todas las puntas de las plataformas al mismo tiempo, lo que nos permite tener como un conocimiento más general. Otra cosa muy interesante es que estas encuestas fueron realizadas justo antes de la pandemia.
y eso significa, bueno, por un lado que tenemos una línea de base por si uno quisiera hacer un estudio de cómo se ajustaron las plataformas durante la pandemia, estaría mandado a hacer, ni mandado a hacer. Pero entonces también el hecho de que, digamos, las hayamos podido hacer antes, pues, digamos, da cierta certeza de que, digamos, se hicieron en una época de relativa calma y tranquilidad. Voy a empezar por las conclusiones. Ahora los trabajos empiezan por las conclusiones y creo que es una buena idea. Y yo creo que la principal conclusión de este trabajo es poder dimensionar al sector de las plataformas. En un escenario conservador, el aporte de las plataformas al PIB se estima en 0.2 puntos porcentuales. También hay unos efectos no medidos en el PIB, como el bienestar del consumidor y efectos en el medio ambiente, que vamos a detallar más adelante. Existen otros beneficios en los negocios aliados. Son estos negocios que se alían con las plataformas para, digamos, generar los servicios. Y en estos negocios vemos que empezaron a utilizar más Internet, a aceptar más bien medios de pago, a pagar más impuestos. Esto, la verdad, nos sorprendió, pero tuvo una respuesta bastante alta, a registrar más contabilidad y también aumentó los registros en cámaras de comercio. Entonces, yo creo que esto empieza a crear como una especie de blockchain en que se empiezan a llevar contabilidad, o sea, registro de las transacciones y se avanza en este sentido. También, no menos importante, es la bancarización de los prestadores de servicio. Un 45% de los prestadores de servicios de plataformas dijeron que se habían afiliado a un banco o unido a un banco para poder, digamos, prestar los servicios a través de plataformas. Desde la perspectiva laboral, yo creo que la gran conclusión es que los prestadores de servicios son muy heterogéneos y las plataformas generan beneficios diversos a diferentes grupos de prestadores de servicios. Entonces, a los trabajadores que tienen un nivel alto de educación, les da beneficios en términos de libertad de horario, en términos de trabajos complementarios, porque también hay veces necesitan unos ingresos complementarios. A los trabajadores con educación muy bajo y a los migrantes, a los trabajadores generalmente, digamos, segregados del mercado laboral, les da precisamente este acceso al mercado laboral, y a los trabajadores de ingreso medio les da como una alternativa de generación de ingresos que es muy importante. Sin embargo, hay que decir que las plataformas digitales también tienen algunas limitaciones, especialmente en el tema de formalización laboral, que en últimas, nuestra hipótesis es que son comunes a todos los prestadores de servicios independientes. Y por eso al final de la presentación hacemos algunas recomendaciones para la formalización de los trabajadores independientes. Yo creo que ya en un ámbito más generalizado. ¿Cuál es el índice de la presentación? Empezamos por una caracterización conceptual de la economía digital y las plataformas, que la va a hacer Juan. Después vamos a ver la relación entre las plataformas digitales con la productividad, con el empleo, con el excedente del consumidor, el medio ambiente, y todo esto se resume en la relación con el PIB. Y después vamos a generar los insumos para políticas públicas. Entonces, adelante, Juan. Muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias, Luis Fernando, por la introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, si quieres, Correcto. avísame cuando te paso los slides. Sí, por favor, la siguiente. Sí, escuchábamos por parte de Otaviano Canuto, que es ahora representante de Brasil ante el Banco Mundial, que lo que va a dejar la pandemia son tres cosas muy visibles. Primero, mayor deuda. Segundo, mayor digitalización. Y tercero, menor globalización. Creo que las plataformas en su desempeño han mostrado que en lo segundo es obvio, pero en lo tercero también pueden ayudar, como podemos discutir posteriormente, en que pueden evitar la tendencia a la desglobalización. Las plataformas que discutimos en el trabajo con Cristina hacen parte de lo que se llama la economía digital, que es un conjunto más grande de actividades, que son difíciles de pescar en las cuentas nacionales convencionales, porque una buena parte de estas actividades ya se están desarrollando por cuenta propia dentro de cada sector y no se registran de manera muy clara
y falta mejorar muchísimo posiblemente el alcance de las cuentas satélite del sector. Estamos en presencia de una convergencia digital, que es la integración de lo que era separado antes en procesamiento de datos y comunicaciones. Tenemos en Colombia, por fortuna, un regulador convergente desde finales del año pasado y tenemos inversiones digitales que se realizan ante todo dentro de cada sector. Siguiente. Tenemos un fenómeno muy importante para el país, va a ser lo siguiente, la conectividad inteligente. Es un principio acuñado por varios proveedores de equipos y de software y de soluciones, que consiste no solo en reducir la brecha de conectividad con los ciudadanos, sino volver la conectividad productiva. Es una de las dificultades que tiene Colombia. Menos del 40% antes de la pandemia de los pymes utilizan el celular, la banda ancha para usos productivos. Entonces la conectividad inteligente, que va a ser muy importante en el futuro para el país, va a ser la combinación de 4 cosas: computación en la nube, el uso de banda ancha para comercio electrónico y para análisis de mercado, la conectividad con Internet de las cosas y el uso pues, de diferentes técnicas analíticas para poder hacer una llegada más amplia a los clientes y a todos los participantes de las plataformas. Siguiente. Una plataforma, ¿qué es? Esta es la definición que adoptamos en el trabajo. La plataforma no es simplemente una aplicación que está disponible en línea para hacer trámites como el pago de impuestos, por ejemplo. Esto sería algo muy unilateral. En una plataforma de lados múltiples, el tamaño de un lado de la plataforma hace que el otro lado crezca. Esto se conoce desde hace muchos años y no es exclusivamente digital. Las tarjetas de crédito son un ejemplo clásico de esto, en el cual entre mayor número de establecimientos aceptan una tarjeta, más clientes se inscriben y viceversa. Este fue el marco de referencia que adoptamos para plataformas y que tienen, pues entonces, si se comportan bien, un crecimiento súper exponencial. Siguiente. Bueno, los beneficios y los costos no son principalmente un problema tecnológico, aunque lo ayuda. ¿Qué factores claves hay aquí para evaluar en el trabajo? Pues si sustituyen o complementan cadenas de valor, cómo se distribuye el valor creado entre los diferentes componentes de la plataforma, los diferentes lados, y el papel de la mano de obra en el valor creado. Siguiente. Estos son ejemplos. Hemos clasificado las plataformas por 3 metodologías. Esta es por funciones. En este ejemplo arbitrario, pues tenemos plataformas de servicios, plataformas con las cuales se comparten activos disponibles en momentos del tiempo, como los ya conocidos de Uber, Airbnb, etc. Al lado izquierdo tenemos plataformas mucho más orientadas a los contenidos, etc. Esta es una muestra gratuita de cosas que están pasando y obviamente con cada día que pasa aparecen nuevas alternativas. Siguiente. Por modelo de negocio pues están las definiciones clásicas de persona a persona, empresa a persona, negocio a consumidor, etc. Y pues hemos visto que en Colombia a raíz de la pandemia y con posterioridad a la pandemia van a surgir numerosas plataformas de este estilo, especialmente en logística de bienes intermedios urbanos. Va a haber una gran florecimiento para combatir la disrupción que han sufrido las cadenas de valor en la producción, especialmente de las pymes. Siguiente. Por vinculación de la mano de obra, esta es una clasificación de JP Morgan en la cual pues tenemos plataformas que son de transporte y por contraste las comillas no transporte, las ventas independientes, el alquiler y el matching laboral, especialmente importante para empleos de alta gama. Siguiente. Bueno, lo que se llama economía colaborativa es algo complementario a la economía digital, que es el valor obtenido por volver accesibles en línea activos subutilizados. Entonces, no todas las plataformas son de este estilo. Siguiente. Y este es como el marco de referencia más importante sobre el cual estructuramos el trabajo, es decir, por dónde impactan lo digital y las plataformas en la economía. Primero,
convertimientos horizontales, convertimientos verticales y convertimientos internos a la firma. Y esto, pues, en el documento que ustedes van a conocer, hay ejemplos discutidos y documentados de cada una de estas tres categorías. En horizontales, pues es cuando la innovación de una firma se emula por las competidoras. En verticales, cuando una ganancia de productividad se transmite por toda la cadena de valor, y por internos a la firma, cuando hay una economía de alcance y una plataforma o una aplicación se usa en más de una alternativa no pensada inicialmente. Esta es, pues, el marco de referencia con el cual, pues, miramos los asuntos y tratamos de hacer las cuantificaciones del caso. Gracias. Bueno, sí, entonces, como dijo Juan, nosotros tratamos de dimensionar el impacto de estos vertimientos por separados. El primero son los canales horizontales, donde se encuentra la emulación, y aquí queremos resaltar el papel que han jugado, bueno, primero plataformas como Uber o Rappi, que fueron como pioneras en establecerse en el país, pero también, digamos, el hecho de que Rappi sea una firma colombiana con un gran contenido digital, yo creo que crea un efecto demostración muy importante que hay que tener en cuenta. No menos importante es que vemos que esto se convierte en una cadena que poco a poco se va esparciendo en el resto de empresas. En la encuesta que les mencioné, que hicimos a los negocios aliados, encontramos que 66% de ellos afirma que la práctica de ellos de prestar servicios por plataformas fue emulada por otras compañías. Entonces vemos que estos canales horizontales empiezan a dispersar rápidamente en el resto de la economía. Los canales internos son los nuevos servicios. Y una pregunta que les hicimos a los negocios que nos da una idea de cómo las empresas empiezan a utilizar los nuevos servicios, es que los negocios aliados, además del servicio, digamos, tradicional que utilizan con la plataforma, 20% nos empezaron a decir que utilizaban la plataforma para generar publicidad, 14% para transporte de insumos, 13% para información de demanda. Entonces vemos que se empiezan a utilizar un abanico de servicios que es importante. No menos importante es el papel de las super apps, que como ustedes ven todos los días se está creando nuevos servicios. También existen unos ejemplos muy puntuales que no tengo, digamos, el tiempo para detallar, pero quisiera nombrar rápidamente, que son muy interesantes. Por ejemplo, la creación de las cocinas ocultas. Estas cocinas que se crean porque, digamos, los negocios se dan cuenta que necesitan un sitio adicional para hacer los domicilios y empiezan, digamos, a unirse varios restaurantes en estas cocinas ocultas y crean unas economías de asociación que son muy importantes y que es muy difícil, digamos, ejemplificar en la economía. Otra cosa muy interesante son las compras directas en las plazas de mercado que eliminan una red de intermediarios muy importante y también pueden tener efectos que hay que tener en cuenta sobre la formalización. Otro ejemplo es, digamos, Mensajeros Urbanos, que incursionó en el mundo de la logística, disminuyendo los tiempos de distribución y aumentando la productividad. Otro ejemplo que no es en el caso colombiano, pero le da una idea de la potencialidad que tienen estas plataformas, es el manejo del tráfico en China. Didi empezó a manejar, tenía tanta información que empezó a manejar el tráfico, los semáforos en determinadas ciudades. Domicilios.com empezó a duplicar, digamos, lo que estaba pensando en las ciudades en regiones muy apartadas, y esto también es como un aumento de los servicios en otras regiones. Otro ejemplo interesante es, por ejemplo, el haber puesto las patinetas en las estaciones de Transmilenio. Son todos como ejemplos de cómo se van creando estos servicios y, digamos, extendiendo en la economía. Finalmente tenemos lo que llamaba Juan los canales verticales. Son cambios inducidos como al interior de la cadena. Entonces a los negocios aliados les preguntamos qué cambios habían generado o si había generado cambios en los procedimientos que seguía. Y encontramos cosas muy interesantes. Encontramos que casi alrededor de un 30% acepta nuevos medios de pago. Esto es muy importante en un país donde el efectivo es la regla. Es un cambio que hay que resaltar.
Un 43% afirma usar más Internet. Otros utilizan tecnología de mensajería. Pero tal vez lo más interesante son los registros que encontramos de que las plataformas habían logrado un aumento en el pago de impuestos, en la contabilidad. 20% afirma que está pagando más impuestos como consecuencia de su ingreso en las plataformas, 14% que está llevando el ingreso de contabilidad, 12% registro en la Cámara de Comercio. Entonces estos son cambios importantes que no hay que desconocer. También el 45% de los prestadores de servicio, o los colaboradores, nos dijo que había abierto una puerta bancaria para poder prestar el servicio con las plataformas. Entonces este es otro cambio importante. Bueno, después queríamos tener alguna idea de qué había significado este aumento en las plataformas para todos estos negocios aliados. Y una respuesta que nos sirvió mucho es que los negocios aliados afirmaron que habían tenido un aumento del 9% en las ventas, que es un monto, pues, digamos, bastante importante. Aquí, digamos, lo que vemos es que estas plataformas funcionan como una góndola en los supermercados adicional, por ejemplo. Entonces, digamos, no teníamos muchas maneras para cuantificar los efectos, pero si nosotros asumimos que ese 9% de aumento en las ventas se puede traducir en un aumento en el valor agregado, si existen rendimientos constantes a escala, ese 9% de aumento en las ventas se traduce en un 9% de aumento en el valor agregado. Y las firmas aliadas las buscamos en la encuesta anual de servicios y en la encuesta anual de comercio. Y más o menos identificamos 439 firmas, y estas firmas generan el 6% del PIB. Y entonces, si ponemos un 9% de aumento en las ventas sobre un 6% del PIB, nos da que el valor adicional puede ser cercano a 0.05% del PIB. Sin embargo, también hicimos un ejercicio en que restringimos un poco el número de firmas para ser más conservadores y obtenemos un aumento del 0.02% del PIB. Entonces, entre estos dos valores está el valor agregado adicional que se genera sobre estos comercios aliados. Bueno, entonces después pasamos al empleo. Para medir el impacto sobre el empleo utilizamos dos medidas. Yo trabajo mucho con los datos de la encuesta de hogares, entonces mi primera reacción es tratemos de identificarlos en la encuesta de hogares. Pero hay un problema muy grande y es que identificar los prestadores de servicios en la encuesta de hogares es difícil porque no existe una pregunta para identificarlos y porque no sabemos cómo se consideran los prestadores de servicio, cómo identifican la labor que ellos realizan. Entonces lo que hicimos fue replicar las preguntas de la GIH en la encuesta que le hicimos a estos prestadores de servicio. ¿Y qué encontramos? Que 78% se identifican a sí mismos como trabajadores cuenta propia. 86% considera que trabaja en su oficio o por comisión. Y 85% considera que trabaja en las ocupaciones de conducción o mensajería. Entonces, identificando estos criterios en la encuesta de hogares, encontramos la serie que se encuentra a la derecha, donde se ve un aumento importante, digamos, al principios del 2018, que coincide con el auge de las plataformas y un aumento también en los primeros meses del 2020. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta serie no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Por qué? Porque estamos mezclando, digamos, no podemos identificar a los conductores de los conductores, digamos, tradicionales. ¿Por qué? Porque el 80% de los conductores son trabajadores cuenta propia. Entonces, digamos, esto nos da una idea de cómo se mueve la serie, pero no es que nos ayude a identificar el número como tal. En los mensajeros es un poco más fácil porque el número de mensajeros cuenta propia es menor. Entonces, digamos, uno puede atribuir este número un poco más fácil a las plataformas. De todas maneras, pues que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un empleo primario, no estamos teniendo en cuenta los empleos secundarios y que hay
problemas también de autoidentificación. Como ustedes ven, pues no es el 100% que se identifica en unos criterios. Bueno, esto nos llevó a establecer una segunda medida de medición de las plataformas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, les preguntamos a las plataformas cuántos prestadores de servicios, digamos, trabajaban con ellos. ¿Cuál es el problema ahí? Que las mismas plataformas no saben cuántos tienen porque es muy distinto la persona que baja una aplicación a la persona que la utiliza regularmente. Y existe, digamos, en la información que obtuvimos, había una variedad. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, utilizar estos datos también con datos públicos que encontramos en la prensa y en otras fuentes. Y además, pero entonces existía un problema, que es la multiafiliación. Hay prestadores de servicios que están afiliados a muchas plataformas y entonces pueden haber problemas de doble contabilidad. Pero les preguntamos en la encuesta de prestadores de servicio con qué otras plataformas trabajaban. Y esto nos permitió llegar a una cifra muy aproximada, por la cual no meto las manos al fuego, pero de alrededor de 200.000 colaboradores. Esto significa el 0.9% del empleo. Y digamos, para darles una idea, en el trabajo del CIPEC que hizo sobre las plataformas en Argentina, encuentra que es el 1% del empleo. Entonces, digamos, se encuentra más o menos en este rango. Si consideramos que cada uno de estos 200.000 trabajadores gana 785.000 pesos al mes, que es lo que encontramos en las encuestas, encontramos que al año se generan 2.1 billones y eso significa más o menos 0.2% del PIB. O sea, la parte de remuneración al trabajo y algo de parte de la remuneración del capital se establece en 0.2% del PIB. Algo de parte de la remuneración del capital, porque los prestadores de servicios están aportando sus bicicletas o sus carros, entonces algo se está aportando de capital ahí. Cristina, Bueno. tienes 5 minutos. Uy, por Dios. La otra actividad, la otra pregunta que hicimos fue ¿qué actividad estarían haciendo los prestadores de servicios si no estuvieran en las plataformas? Entonces, lo que hicimos fue replicar algunas preguntas de caracterización de la GIH a los prestadores de servicios y les aplicamos un análisis discriminante, que es el que se utiliza en las ciencias naturales para identificar las especies. Y lo que, digamos, con esas características, con las características que teníamos de los prestadores de servicio en términos de educación, edad, área, género, etcétera, determinamos qué estarían haciendo si no estuvieran en las plataformas digitales. Los resultados nos muestran que la mayoría tendrían una ocupación formal, lo cual no sorprende porque el nivel educativo de los trabajadores de plataformas son altos. Sin embargo, eso depende mucho del grupo que estemos hablando. Si estamos hablando de los trabajadores con educación alta, vemos que su opción definitivamente sería tener un trabajo ocupado formal. Si estamos hablando de los trabajadores con educación baja, ellos, la ocupación alternativa que seguirían es ser ocupados informales. Y los desempleados también, en su mayoría, serían ocupados informales, pero también habría un número importante de inactivos. Les preguntamos a ellos qué estarían haciendo si no estarían en las plataformas y lo que vemos es de todas maneras que ellos indican que en su mayoría estarían inactivos o desempleados, lo que nos indica que pueden haber algunos problemas de información y algunos problemas de información y también es probable algo de pesimismo porque cuando se hizo la encuesta pues la tasa de desempleo de todas maneras era alta. Otro ejercicio que hicimos era comparar los ingresos de las plataformas con las de otros grupos, como los ocupados, como los cuenta propia y como los conductores y mensajeros. ¿Y qué vemos? Que en general las condiciones laborales en términos de ingresos, o sea, formalidad, afiliación de ARLs, son menores en las plataformas que en los ocupados, pero son muy similares al grupo de los cuentapropistas. Y esto lo hicimos también
no solamente, digamos, comparándola en términos generales, sino controlando por las características observables que tenemos de los trabajadores. Y de nuevo, pues el resultado es parecido, similares a los de los cuenta propia, pero pues más bajas que las del total de los ocupados. Una cosa muy interesante que encontramos en las encuestas es que en realidad todos los actores de las plataformas están dispuestos a contribuir para solucionar el problema de formalidad. Hicimos unos cálculos de valoración en bienestar de los usuarios, de impacto en el medio ambiente. El bienestar de los usuarios lo calculamos en 0.08% del PIB. En el medio ambiente se dejarían de emitir 40.000 toneladas anuales de CO2. Y también existe una disponibilidad a pagar por mejoras en el medio ambiente y por servicios más limpios. En general, vemos que la participación en el PIB, como les dije, es del 0.2% y las ganancias por bienestar del 0.08%. Voy a pasarme esto rápidamente. Finalmente, para los insumos de política, lo que hicimos fue irnos como a un nivel más general de la economía. Y entonces, bueno, ¿qué vemos? En el mercado laboral se observa que todos estos cambios en el mercado laboral han generado demandas simultáneas por mayor flexibilidad y generación de oportunidades laborales, pero al mismo tiempo por mayor formalidad y seguridad laboral. Entonces, ¿cómo puede uno solucionar todo esto de nuevo a nivel de todo el mercado laboral? Bueno, yo creo que se puede avanzar en algo, en flexibilizar el mercado asalariado, y en ese ámbito tenemos la cotización por semanas y lo que se está analizando de la cotización por horas. Hay acciones muy importantes para formalizar el trabajo independiente. Y aquí yo creo que es muy importante las alternativas para cotización para los que ganan menos de un salario mínimo. El número de independientes que ganan menos de un salario mínimo y son informales, es el 50% del total de la informalidad. O sea, la mitad de la informalidad están en trabajadores cuentapropias que ganan menos de un salario mínimo. Y estos trabajadores no están obligados a cotizar. Entonces, yo creo que ahí tenemos que decidir qué hacer con estos trabajadores, porque no es solo que no están obligados, sino que no tienen una cantidad de acceso a servicios por esta condición y que les sale muy costoso cotizar, porque tienen que cotizar por lo menos con una base de salario mínimo. Y el costo puede ser 2 o 3 veces mayor. Y la tercera solución es crear un sandbox para el sector de las plataformas que pueda llevar simultáneamente a una mayor formalización en un entorno de mayor flexibilidad. Y aquí explico por qué el sector de las plataformas puede ser un sector adecuado para este sandbox. Es un sector dinámico, tiene la flexibilidad del sector independiente, pero es más formal, tiene una gran generación de información y puede manejar los retos tecnológicos, puede exacerbar ventajas de la flexibilidad en términos de innovación y de contratación, digamos, sin crear discriminación. Y como les dije anteriormente, los actores involucrados están interesados. ¿Cuáles son las limitaciones? Que puede quedar rápidamente desactualizado porque es un sector tan dinámico que cualquier cosa que se define, digamos, puede quedar desactualizado, y que es difícil de todas maneras, pues, lograr aumentos en formalidad y flexibilidad al tiempo. Es difícil lograr ese equilibrio. Entonces, rápidamente las conclusiones: las plataformas favorecen la innovación, la bancarización, el uso de tecnologías, formalización y el pago de impuestos, generan beneficios a diferentes tipos de colaboradores, crean bienestar en los usuarios, la participación se establece en 0.2% del PIB. Sin embargo, los prestadores de servicios presentan menores niveles de cotización que el total de la población, y esta situación se da en parte por esquemas viables de contribución para los trabajadores independientes que ganan menos de un salario mínimo o para migrantes. Y con esto termino. Muchas gracias, Cristina. Juan, por la presentación. Vamos a seguir entonces con los comentarios y después al final vamos a tener tiempo para participación de las personas del público que tienen preguntas. A continuación va a presentar Ángel Melguizo. Él es vicepresidente para Asuntos Externos y Regulatorios
de AT&T DirecTV para Latinoamérica, pues encargado de todos los temas regulatorios para garantizar la transformación digital de la región. Ángel fue además economista jefe para América Latina en la OCDE, fue especialista líder del grupo de seguridad social y temas laborales en el BID, y fue asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de España y economista en el grupo del BBVA, donde también analizaba temas laborales, de nuevas tecnologías y pensiones. Así que Ángel tiene una gran trayectoria en todos los temas relacionados con esto, desde temas laborales, tecnológicos, de productividad. Así que es un comentarista excelente para este estudio. Adelante, Ángel, tienes 15 minutos. Perfecto, muchas gracias de desarrollo, gracias por la oportunidad. Espero que la conectividad nos ayude. He de decir que la conectividad no es de AT&T DirecTV, es de otra compañía, así que espero que se me escuche y se me vea bien, pero bueno, sobre todo, muchísimas gracias, Fedesarrollo, por supuesto, por la invitación, y gracias, Cristina, por la oportunidad. Yo no voy a utilizar slides, voy a hacer unos comentarios bastante breves, pero déjenme empezar destacando lo bueno que es tener evidencia empírica sobre cómo funciona la economía digital, cómo funcionan las plataformas digitales y cuál es el impacto que tiene en cómo se forman precios, cuál es el nivel de competencia en nuestros mercados, cuál es el impacto, que es buena parte del foco de este estudio, en el mercado de trabajo y en la productividad, pues es importantísimo. Decía el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, Carlos Lugo, que en estas últimas 10-15 semanas estamos viviendo prácticamente un sandbox regulatorio, usando la expresión de Cristina, ¿no? Y estamos innovando en muchas políticas y en muchas regulaciones debido a una digitalización que todos hemos hecho por urgencia, por necesidad, prácticamente a la carrera, ¿no? Entonces, este paper, la verdad, lo que nos provee, dada que su información previa al impacto directo de la pandemia en nuestra región y en Colombia en particular, pues da una excelente línea base. Mis comentarios serán sobre 3 puntos. ¿Qué es lo que yo me llevo de este documento, de esta investigación? Algunas cuestiones abiertas, menores, porque entiendo que el proyecto ya está prácticamente cerrado, pero algunas cuestiones que creo que es importante poner sobre la mesa, y sobre todo me centraré en la parte de regulación y de política económica, que es donde yo me desempeño ahora en AT&T Latinoamérica para la región. Déjenme que además añada un disclaimer. Nada de lo que yo diga se puede interpretar como un anticipo de cuáles van a ser nuestros resultados como AT&T, como DirecTV, que vamos a presentar en los próximos días. Este es un estudio excelente, ¿no? Es un estudio en el cual se analiza ni más ni menos que el impacto sobre la inversión, la productividad, el empleo, el bienestar, el medio ambiente, ¿no? Sobre todo de plataformas de servicios como Rappi, domicilios, etcétera, y plataformas de transporte y movilidad. Yo diría que el estudio además tiene dos contribuciones adicionales. Primero, tiene una revisión bastante interesante de lo que son la literatura que sistematiza cómo hay que analizar estas plataformas, esta economía de plataforma. Y en segundo lugar, también revisa o reporta algunos resultados sobre estas economías de plataformas en otros países en la región. El tercer aporte, y yo creo que es el principal, es la riqueza de datos que tiene. Estamos hablando de una encuesta de 15.000 observaciones que te permite tener una idea de cómo funciona el mercado de trabajo de aquellos que prestan servicios en estas plataformas. No voy a entrar por ahora en si estos usuarios de las plataformas tienen que ser considerados trabajadores o no de las mismas. No lo estoy haciendo, pero sí que es importante que te da idea, imagen, riqueza de lo que está pasando dentro de ellas en cuanto a su situación laboral. Hay también análisis y encuestas para las empresas colaboradoras, lo que son los socios comerciales, y también encuestas para los usuarios, todos nosotros que nos hemos digitalizado a la carrera, como comentaba, no solo como trabajadores, sino también en muchos casos como consumidores. El impacto es evidente, el impacto significativo que tienen estas plataformas. Aquí se documentaba al menos 2/10 del PIB al año en cuanto, sobre todo, por el aporte en términos de empleo.
Pero a mí me gustaría destacar también este aporte cualitativo, ¿no? Y es este aporte sobre la productividad de la economía. Estamos hablando que aquellos socios comerciales, usando esa parte de datos, que se relacionan con las plataformas, están más bancarizados, son más formales y también están más digitalizados, ¿no? Por tanto, estamos hablando de algunas externalidades, algunos efectos positivos de las plataformas que muchas veces pues no tenemos en cuenta. Además, el estudio va más allá, pero querría, en cuanto a lo que yo me llevo de este estudio, destacar sobre todo la parte laboral, que es probablemente la que está mejor desarrollada, no solo en el documento, sino en toda la investigación. Y es que, en esencia, lo que dice esta investigación es que las plataformas han logrado una flexibilidad para bien y incluso una formalización o contribuir a la formalización en cierta medida en la economía colombiana. Han permitido una flexibilización para bien porque es en aquellos prestadores de servicios de más educación en los que estas plataformas permiten, por ejemplo, combinar el seguir estudiando con hacer algo de trabajo, permiten una flexibilidad de horarios y también permiten tener algunos ingresos extra, ¿no? Esta es la contribución positiva por la parte de la flexibilización. Y luego hay una contribución positiva por la parte de la formalización, en la medida en que para migrantes y para trabajadores de menor ingreso, pues efectivamente en estas plataformas pues, la situación laboral pues es más estable, más segura e incluso más formal. Hay dos ejercicios contrafactuales que me parecen muy interesantes, ¿no? Y que muestran la riqueza de tener buenos datos, ¿no? Es qué estarían haciendo aquellos usuarios de las plataformas si no estuvieran trabajando, colaborando con las plataformas, y cuáles serían las condiciones laborales. Y creo que aquí es muy interesante porque el análisis que han hecho los autores compara lo que son soft data, preguntándoles directamente, con una mezcla casi de hard data. ¿Qué pasa cuando realmente les comparamos con trabajadores similares en el mercado laboral colombiano? Y aquí, si bien solo 1 de cada 5 usuarios de estas plataformas, prestadores de servicios dentro de estas plataformas, dice que sería asalariado, digamos, 1 de cada 5 dice tendría un trabajo formal, en realidad sus características socioeconómicas dirían que más de la mitad de ellos serían formales. Por tanto, esto arroja algún matiz respecto al impacto de formalidad, sobre todo en aquellos trabajadores, y aquellos usuarios, prestadores de servicios en las plataformas de mayor educación. Y el otro ejercicio que me parece muy interesante es cuál sería su situación si no estuvieran prestando estos servicios en las plataformas, cuál sería su situación, por ejemplo, en términos de ingresos, de satisfacción. Y aquí lo que vemos es que efectivamente aquellos prestadores de servicios en las plataformas tienden a estar más satisfechos con su situación laboral que trabajadores con características similares en otras empresas. Y si bien efectivamente los ingresos por trabajador parecen inferiores a los de un trabajo en otros sectores de la economía, con características similares, pues ello no está así para aquellos trabajadores, de nuevo, de menores ingresos. Por tanto, hay una especie de entrada de facto a una mayor estabilidad, e incluso una mayor estabilidad no solo emocional, sino también monetaria. 3 cuestiones abiertas para los autores, ¿no? El primero, la riqueza de los datos hace que a veces no se sepa bien cuál es la base de datos que estamos usando para cada uno de estos análisis empíricos que tienen mucho. Por tanto, sería importante aclarar bien en cada uno de los puntos dónde estamos usando estas bases de datos. Si es para caracterizar la situación laboral de los prestadores de servicios, si es para ver los efectos que se ven en otros sectores de la economía que se relacionan con las plataformas, o si también es para ver cuál es el efecto en el bienestar de los consumidores. El paper es un paper muy ambicioso y, como tal, yo creo que la principal contribución, la que está más cerrada, es la parte laboral. Pero aquí mi sugerencia, por ejemplo, es explotemos más esa base de datos tan rica que hay de los consumidores. Yo creo que algo que nos están viendo en esta digitalización a la carrera que comentaba es que todos nos digitalizamos también en manera de consumir. Por tanto, yo creo que para tener una buena línea base pre-COVID de cuál es el impacto en el consumo, en el bienestar y en el excedente del consumidor, sería interesante que los autores explotaran un poco más esta parte. Y mi último comentario, mi último punto es:
si queréis, sobre los socios analógicos que no son socios comerciales. Es decir, estamos hablando de plataformas que intervienen en mensajería y en domicilios. ¿Cuál está siendo la evolución de aquellas empresas de mensajería y domicilios no digitalizadas y que no son socios comerciales? Y si estamos viendo plataformas de transporte, pues también es importante ver en los sectores, digamos, no digitalizados, los sectores analógicos para ver el impacto neto. Entro, por tanto, a mi tercer y último punto, que son las implicaciones de política económica. Aquí, Jimena y colegas de FEDesarrollo, enhorabuena por afrontar este desafío. Y también enhorabuena a las plataformas, a los Rappi, domicilio.com, mensajeros urbanos, Didi, Bit y Green. Desde el sector digital debemos ser aliados, socios de los gobiernos para encontrar una buena regulación de la economía digital. Desde AT&T Latinoamérica estamos convencidos de que tenemos esa responsabilidad, una responsabilidad para ir a una regulación inteligente del sector digital que repiense cómo se hay que medir y asegurar la competencia, que permita además una regulación cada vez más neutral en tecnologías. Hoy en día todos estamos utilizando un iPad, un iPhone, un laptop, miles de tecnologías diferentes para un mismo motivo, un mismo servicio, que es comunicarnos. Por tanto, es importante que la regulación sea cada vez más convergente, más innovadora y más global. Y aquí son los 4 puntos que querría hacer respecto a las implicancias de política económica de este país. Las plataformas son unas empresas que realmente determinan o influyen tanto en la oferta como en la demanda de los mercados. Yo creo que casi nadie de los que estamos en esta videoconferencia hemos estudiado economía teniendo en cuenta unas instituciones que son oferta y demanda a la vez, ¿no? Por tanto, es importante repensar, y de ahí decía, cómo se mide y cómo se asegura en la competencia, y tener roles claros de reglas y de instituciones. Y en el caso de Colombia es importante destacar que tenemos la Comisión de Comunicaciones con un rol importante, pero también tenemos la Superintendencia de Industria. Y en el caso laboral tenemos el Ministerio de Trabajo. ¿Quién y cómo debería regularse y asegurarse pues, el funcionamiento adecuado del mercado de trabajo? Es una pregunta que me parece importante en términos de política económica. La segunda, los autores dicen, y les cito, no existe un sector de plataformas delimitado que permita dimensionar su tamaño y sus interacciones con otros sectores, y por eso piden al DANI, al Instituto de Estadística, que lo desarrolle. Yo diría, a veces es bueno no tener esas cajas, esas clasificaciones tan rígidas, ¿no? Porque como dice Jean Tigol, el Nobel de Economía, a veces los policy makers, los reguladores, intentan encajar en lo que son categorías y cajas rígidas, nuevas naturalezas, nuevas realidades, ¿no? Hay que regular, desde luego, pero hay que regular la economía digitalizada, como dice la OCDE. Ya no es regular el sector digital o un subsector digital. Todas las economías y todos los sectores están digitalizando. Y, por tanto, efectivamente necesitamos mejor información, pero es importante que esta regulación, y aquí vuelvo, sea cada vez más convergente. Es decir, regulemos servicios y no tanto regulemos sectores. En tercer lugar, los autores, y Cristina lo ha puesto muy bien, proponen un sandbox regulatorio y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Incluso desde aquellos que estamos liderando los sectores tecnológicos a nivel mundial, tenemos que ser humildes de lo que sabemos y lo que sabemos que no sabemos. Y hay muchos comportamientos en la economía digital que no tenemos claro. Cómo se fijan los precios, cómo se fijan los salarios, cómo se asegura la competencia, todavía no sabemos suficiente. Y de ahí los sandbox regulatorios son una muy buena línea. El propio Jean Tigol en estos temas pues muestra que podemos entrar en una discusión sin límites si los prestadores de servicios en las plataformas son trabajadores o no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es saber cuál es el nivel de bienestar de esos trabajadores. Y este paper da una excelente línea base para tener información en este sentido, y yo creo que efectivamente el innovar, el pilotar determinadas regulaciones en la economía digital sobre la base de los sandbox regulatorios que nacieron en la industria financiera, pero que cada vez más se están extendiendo a más sectores porque la economía es cada vez más digitalizada, es un camino adelante. Y mi último punto, las plataformas y la digitalización es global. Probablemente centrados en el ámbito laboral, que es el factor de producción menos móvil,
es menos importante esta internacionalización, de tener reglas internacionales para la economía digital. Pero bueno, mi sugerencia es no inventemos de nuevo la rueda. Hay muchos países que están aplicando y que están innovando en términos de regulación, entonces veamos cuáles son las buenas prácticas en términos de regulación de las plataformas y veamos en qué medida pues, hay que latinoamericanizarlas y colombianizarlas. Concluyo aquí felicitando de nuevo a los autores por un excelente estudio. He aprendido mucho más que lo que creo haber podido contribuir, pero encantado de haberlo hecho. Enhorabuena a las plataformas. Es importante esta apertura, el compartir los datos para ir hacia este camino de una mejor regulación. A FEDesarrollo, por supuesto, por un proyecto bastante valiente. Entrar a estos temas muestra valentía y deseo de estar en la frontera del policy making, perdón. Y por último, destacar que de lo que se trata es que desde el sector digital, como hacemos desde AT&T Latinoamérica, pero como muestran las plataformas, debemos contribuir cada vez más a ser un aliado hacia una regulación inteligente. Esta regulación que sea global, que sea innovadora, que sea moderna y que sea convergente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias por ser tan puntual con el uso del tiempo. Gracias por los comentarios. Tenemos entonces a continuación al viceministro de Trabajo, Andrés Felipe Uribe. Andrés, muchas gracias por participar en este evento y abrimos entonces los micrófonos para tu participación. Tienes 10 minutos. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Perfecto, adelante. Gracias, Jimena. Muy buenos días para todos. Muy buenos días a Cristina y a Juan y a todo FEDesarrollo. Muchas gracias por este estudio que nos han introducido, digamos, el día de hoy. Yo creo que en mi angustiosa búsqueda, por lo menos es la mejor fuente de información con solo lo que acabamos de ver. Yo creo que es la mejor fuente de información que tiene el país en este momento en el tema de la caracterización del sector de las plataformas. Así que es un esfuerzo realmente encomendable el de FEDesarrollo en esta materia y va a ser la base de muchos estudios posteriores, de muchas discusiones de política que ya están en curso. Yo creo que de esta manera FEDesarrollo hace un aporte realmente fundamental para la discusión y les quería empezar por agradecer esto y por supuesto con toda la ilusión de conocer el estudio en detalle. Ya es un cliché decir que la regulación va más atrás que el mundo real. Digamos, es un cliché cierto, es un sector que ya vemos nos está aportando en términos de productividad, en términos de desarrollo tecnológico, por definición, en cosas tan claves como la bancarización, pero la regulación siempre viene atrás y esa es la tarea que tenemos nosotros. Ustedes probablemente conocen en el plan de desarrollo, el artículo 205 nos puso precisamente la tarea de regular la seguridad social en el sector de las plataformas. Es un poco curioso que una ley ordena sacar otra ley, pero eso es exactamente lo que contempla el plan de desarrollo. Formular un proyecto de ley para ordenar el tema de la seguridad social en el sector de las plataformas. Y digamos que en nuestras medidas estándar de formalización, como es el porcentaje de las personas que trabajando están cotizando a seguridad social, pues el debate nos lleva directamente a algo que se mencionó en el estudio, que es no solo la seguridad social per se, sino la formalización del sector como un todo. Y al pensar en cómo regular, se abre uno de los primeros debates es si hay que crear un nuevo régimen exclusivo para las plataformas o si hay que adaptar o si es posible adaptar las plataformas y las características del sector a la regulación laboral que ya existe. Yo creo que en aras de la simplicidad es importante contemplar, y lo estamos haciendo, la posibilidad de adaptar a la normatividad que ya existe las características laborales de los participantes en el sector de las plataformas hoy en día y no crear
un régimen exclusivo aparte. Digamos que esto tal vez va un poco en contraposición con la idea de hacer un sandbox regulatorio para lo estrictamente laboral. Digamos que hay muchos otros aspectos donde hay de la innovación forzaría, digamos, a hacer unos experimentos regulatorios más avanzados, pero yo creo que, y voy a comentar un poquitico esto más hacia el final, yo creo que la normatividad laboral que hay en Colombia debe encontrar la manera de absorber las características de los trabajadores y colaboradores del sector de las plataformas. Esto lo vamos a socializar muy pronto, como yo les decía, el plan de desarrollo nos puso esta tarea. Nosotros tenemos que coordinarnos y lo estamos haciendo con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Tecnología, con el Ministerio de Salud. Estamos coordinando el proyecto de ley que tenemos que llevar al Congreso y lo vamos a socializar ya muy pronto porque la idea es llevarlo ya en la legislatura del 20 de julio al Congreso de la República, pero antes lo vamos a socializar tanto con las plataformas como incluso con las bancadas del Congreso para ver en qué dirección vamos a ir. Pero el objetivo principal, obviamente, es evitar que las plataformas se conviertan en un reproductor de la informalidad. Que todo lo contrario, que se conviertan y utilizarlas como un conducto para la formalidad. Y esto es supremamente sensible dadas las características que acabamos de confirmar en la presentación que nos hicieron Cristina y Juan. Es un sector muy propenso a la informalidad. Entonces, por eso, el riesgo de que las plataformas se conviertan en reproductores de la informalidad, tenemos que contrarrestarlo y no solo contenerlo, sino convertir a las plataformas en todo lo contrario, en un conducto de los trabajadores hacia la formalidad. ¿Y por qué es tan sensible el tema en esta población? Porque como bien lo apunta el estudio, es un sector que se mueve en materia de ingresos muy cerca del salario mínimo, justo por debajo del salario mínimo. Y eso es lo que empieza a introducirnos complejidades en materia de cotización a seguridad social y de todas las otras formas de formalidad. ¿Qué tenemos hoy en el ordenamiento? Y por eso yo les decía hace un segundo que deberíamos ser capaces de adaptar el sector a muchas de las características que ya contempla nuestra normatividad laboral. Tenemos que contemplar que cuando yo gano más del mínimo, debo entrar al Sistema General de Seguridad Social, como la mayoría de nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa por debajo del salario mínimo? Vuelvo a referir aquí al plan de desarrollo y allí creamos el mecanismo del piso de protección social. Y las personas deberían estar en capacidad, dependiendo de su ingreso, vincularse a un sistema o al otro. El piso de protección social yo no lo concibo ya como la meta final de formalización, pero es un paso muy importante que dimos en el plan de desarrollo. Yo creo que es una de las discusiones que tenemos que dar también en el sector de las plataformas, precisamente porque la caracterización que acabamos de ver nos confirma que esta población es muy propensa a pertenecer a a mecanismos como el piso de protección, dado su nivel de ingresos. Y eso nos lleva a hablar de las conclusiones que nos presentó Cristina en materia laboral. Nos decía, bueno, vamos a hacer la discusión sobre la cotización por tiempo parcial. Yo creo que es una discusión, esa sí es una discusión que va mucho más allá de las plataformas. Es una discusión que no vamos a resolver solo hablando del sector de plataformas, pero algo en lo que yo quisiera insistir, en lo que insisto siempre, es que no nos debemos fijar tanto en el tiempo de trabajo, sino en el ingreso. El estándar para cotizar a la seguridad social o no es el ingreso. Independientemente de si trabajo X horas, X días, el estándar en la seguridad social es el ingreso. Y ese es el principio que sigue el piso de protección social que planteamos en el plan de desarrollo. No le metamos complejidades al tema de cuántos días trabajé, de cuántas horas trabajé, de que tengo que reportar si fue el lunes o si fue el miércoles a trabajar, sino el ingreso. Y para eso el piso de protección nos sirve como un complemento al sistema de seguridad social general que ya tenemos. En ese sentido, las conclusiones que se nos presentaron en el estudio en cuanto a analizar el tiempo parcial y analizar cómo las personas que ganan menos de un salario mínimo pueden cotizar a seguridad social, tienen como primera respuesta
el tema del piso de protección, que insisto, no es el final de la discusión, no es el final de la discusión, no es la meta de formalidad propiamente dicha, pero es la primera respuesta que logramos sacar adelante en el plan de desarrollo y que cuando tenemos en una población con unos ingresos promedio de alrededor de 785,000 pesos mensuales, pues es sumamente relevante en ese sentido. Entonces, yo creo que la discusión va por ese camino. Yo creo que la otra de las discusiones, y tal vez la discusión más importante que vamos a tener de aquí en adelante, es la definición de la calidad de la vinculación. No es un trabajador dependiente, pero tenemos que definir si de verdad son cuentapropias o si son unos trabajadores independientes con otras características diferentes a las cuentapropias, cosa que también contempla nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Todas estas son las discusiones más gruesas que vamos a tener que sacar adelante ahora que reglamentemos mediante ley la seguridad social en las plataformas tecnológicas en respuesta a ese mandato que nos dejó el plan de desarrollo. Yo creo que son temas bastante gruesos. Yo no puedo dar aquí, obviamente, mayores detalles, pero esto no va a ser un misterio, digamos. Esto es algo que vamos a socializar ya muy pronto y antes de radicarlo en el Congreso de la República. Es una discusión que vamos a tener directamente con los representantes de las plataformas, una discusión que vamos a tener, obviamente, incluso con los congresistas antes de radicarles el proyecto oficialmente. Entonces, para resumir, el gran objetivo es, insisto, impedir que, dadas las características de esta población, dada su vulnerabilidad, impedir que las plataformas se conviertan, sin quererlo, en un reproductor de la informalidad y, por el contrario, usarlas como un conducto para llevar a más trabajadores a la formalidad. Yo creo que todas estas ganancias que ya reportan a nivel económico, en ganancias en Producto Interno Bruto, en ganancias en desarrollo tecnológico, redunden también en un mayor bienestar para los trabajadores, para las personas que se vinculen y presten sus servicios a estas plataformas. Yo creo que vamos a poder tener unas conversaciones mucho más ricas y productivas una vez podamos socializar prontamente el proyecto de ley que estamos trabajando, pero por ahí va la discusión. Por ahí va la discusión e insisto para terminar que el insumo que nos da un estudio como el que nos han presentado hoy es invaluable y yo no conozco de nada ni remotamente similar que tengamos en el país con esa calidad de información. Entonces, muchas gracias por el estudio y también muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Muchas gracias, viceministro. Estaremos pues muy atentos obviamente a este diseño de la política y nos encantaría pues conocerlo con anterioridad para poder reaccionar a él. Mil gracias por su participación. Tenemos ahora a Luis Felipe Barrientos, él es el vicepresidente de Escalamiento e Innovación de Impulsa, este programa de emprendimiento adscrito al Ministerio de Comercio. Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Tienes entonces 10 minutos para tus comentarios. Perfecto, muchas gracias a ti. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, a FEDesarrollo, muchas gracias por este espacio. A Cristina, a Juan Benavides y a Ariel y a todos los que participaron en este proyecto, pues mis más sinceras felicitaciones. Creo que de entrada debo decir que este tipo de investigaciones son absolutamente fundamentales para el desarrollo del emprendimiento y el empresariado en el país. Así que muchas gracias. Y bueno, empezar diciendo claramente desde Impulsa, como ustedes saben, como entidad suscrita al Ministerio de Comercio, este legado que estamos construyendo en este gobierno, y para los gobiernos que vienen, es el legado del emprendimiento y el emprendimiento de alto impacto. Y también para trabajar con aquellas empresas que ven en la innovación abierta como esa posibilidad para seguir creciendo y escalando sus negocios. Así que para poder hacer este tipo de instrumentos que desarrollan el sector empresarial del país, que desarrollan el emprendimiento de alto impacto, es absolutamente vital
contar con estudios como los que hoy nos entrega FEDesarrollo. Así que de entrada debo decir que estoy absolutamente agradecido, no solo desde la entidad, sino también para el ecosistema de innovación y emprendimiento del país. Definitivamente, como lo mencionaron Cristina y Juan, pues una de las principales conclusiones del estudio de que estas plataformas favorecen la innovación, la bancarización, el uso de tecnologías, esa formalización y en particular el pago de impuestos por parte de los aliados es una puerta de entrada para entender cómo estos nuevos negocios digitales están cambiando la manera de cómo nos acercamos al ecosistema, acceder al mercado, generar oportunidades para el país. Y si nos detenemos a considerar qué es lo que actualmente está mejorando la vida de las personas, definitivamente es esa tecnología aplicada, entendiendo como esa extensión de esos atributos de las personas para reducir esfuerzos, para generar eficacia, pero sobre todo para solucionar problemas de la cotidianidad. Y creo que es donde está la magia, como lo mencionaba Juan Benavides, en crear esa economía digital que permite desarrollar todo tipo de negocios. Nos encantó escuchar todas esas clasificaciones, definitivamente nos orientan mucho, sobre todo para esos instrumentos que tenemos de escalamiento y aceleración empresarial que se impulsan. Y en ese sentido, el papel que juega la industria en estos momentos es fundamental para consolidar los procesos de reactivación económica. Esa clasificación de funciones, contenidos, modelos de negocio, vinculación de mano de obra, economía colaborativa, pues nos muestra que hoy las oportunidades que tienen los emprendedores es absolutamente gigante para seguir desarrollando sus negocios. Yo, cuando vi el estudio, pensé puntualmente en un libro que me encanta de innovación, uno de los grandes clásicos que se llama El ADN del innovador, de Clayton Christensen, que dice que las personas innovadoras, después de haber entrevistado a 75,000 personas, tienen 5 características por encima del promedio y ese estudio nos da varias de ellas. La primera es la capacidad de observar y darse cuenta de oportunidades, observar necesidades. Y lo que hacen estas plataformas es básicamente eso, capitalizar necesidades y llevarles a un entorno digital. Y esa observación es muy importante, pero también observar es también toda la data que hay detrás. Hoy entender cómo están funcionando las plataformas, qué está pasando en función de empleabilidad, para dónde están caminando, cuáles son sus intereses. Y definitivamente fue absolutamente oportuno que antes de que iniciara toda esta situación del COVID, nos viéramos esa película adelante de qué está pasando hoy en el país y para dónde va este camino y sobre todo esta aceleración tecnológica, como mencionaba ahorita Ángel, cómo la estamos viviendo y hacia dónde vamos. Así que de entrada, pues creo que esa capacidad de observar, como dice Clayton Christensen, y de entender esto que está pasando con las plataformas es absolutamente vital, sobre todo para todo lo que viene adelante de cómo podemos seguir apoyando desde el Ministerio de Comercio. Lo segundo que dice Clayton Christensen es nuestra capacidad de hacer cuestionamientos profundos, todo el tiempo preguntándonos ¿y por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Cuáles son las preguntas detrás de esas necesidades humanas? Y definitivamente esas plataformas nos permiten generar eficiencias, eficacias, conectarnos más fácil, generar economías de escala, pero no solo pensarnos a nivel de Colombia, sino pensarnos globalmente. Lo tercero es nuestra capacidad de experimentar. Creo que estas plataformas parten de un principio muy interesante, como lo señala el estudio, de rápidamente tener una mirada como estilo Lean Startup. O sea, es decir, rápidamente probar sus ideas, equivocarse rápido y ir generando una atracción para que se puedan ir sofisticando sus servicios. Así que veo que también en este estudio se muestra mucho la experimentación de hoy de los emprendedores colombianos, cómo muestran su recursividad para hacer que las cosas pasen. Lo cuarto, diría desde la orilla de este libro que les cuento, la del innovador, esta capacidad de establecer redes de trabajo, de trabajar en esta economía colaborativa. Esta es una de las grandes aceleraciones que hemos visto y ha sido muy poroso porque definitivamente le está mostrando a los emprendedores que no están solos, que hay que funcionar como ecosistema. Los grandes ecosistemas del mundo como Station F, como Silicon Valley, como el de Israel, como país emprendedor, funcionan en equipo, en donde hay una congruencia entre la academia, entre el gobierno, entre la empresa privada, y en ese diálogo entre actores, las startups son un actor absolutamente vital que se beneficia de esta interacción. Así que estas nuevas plataformas, y en este estudio vemos esa interacción, esa riqueza, cómo estamos generando ese diálogo que construye ecosistema en el país, y en eso Colombia tiene que ser cada vez más fuerte. Y esa es una de las grandes apuestas que también estamos haciendo desde Impulsa con el sistema Se Emprende de articular a nivel nacional, y yo creo que este estudio nos enseña un montón a entender cómo vamos a trabajar con esos
con esos emprendedores digitales, con esos emprendedores que le apuestan a estas nuevas plataformas. Y finalmente, nuestra capacidad de asociar. Esa es la última característica que habla Clayton Christensen, que quiere decir conectar mundos, conectar ideas con posibilidades, conectar necesidades con tecnología. Y las plataformas son ese medio. Recientemente vimos unas experiencias de plataformas en Impulsa que debo decir que nos fascinaron y fueron absolutamente exponenciales. Hicimos un concurso de innovación a nivel nacional en muy corto tiempo, en casi 8 días, con 2 plataformas de innovación, una de Medellín llamada Interactidia y otra llamada 100 Upper Startups de Brasil, pero operadas de Colombia por Connect Bogotá Región. Recibimos cerca de 300 soluciones para trabajar temas hoy en temas de COVID, de reactivación económica, de cómo mejorar el sistema de salud, de cómo trabajar con las personas de tercera edad, de cómo ayudar al comercio en general. Y las propuestas más poderosas fueron precisamente esas plataformas tecnológicas recientes o que se consolidaron en función de esta situación que estamos viendo con el COVID y mostraron toda su capacidad. Voy a dar el caso de una compañía que me parece chévere para ir cerrando y contarles 2 ejemplos súper interesantes. Uno es de una compañía llamada Top Brand. Top Brand es una compañía de publicidad que hace eventos general, y dada esta crisis entra pues en una situación muy difícil a nivel económico y deciden desarrollar una plataforma para hacer una feria virtual para restaurantes, que es una feria que se va a hacer ahorita la próxima semana, donde van a invitar a cerca de 200 restaurantes de manera gratuita. La única misión es que los restaurantes donen un plato por estar ahí, y logró un apoyo de toda la industria. Nosotros, conforme fuimos contándole a las grandes empresas de este proyecto, se empezó a generar un interés, y una empresa que estaba en una situación muy difícil económicamente, en cuestión de 2 meses, está otra vez reposicionada en el mercado. Es el poder de las plataformas. O sea, nos ponen en otro nivel de conversación, en otro nivel de modelo de negocio, en otro nivel de juego. Y definitivamente, pues el impacto ha sido tremendo. De hecho, parte de haber conocido esta plataforma nos permitió a nosotros hacer un ejercicio de experimentación en Impulsa, donde cogimos a estas soluciones priorizadas en este reto de innovación, las llevamos a una feria virtual llamada Colombia Emprende Innova, y logramos que en 2 días participaron 300.000 personas, no solo de todo Colombia, sino de 8 países. Y eso es absolutamente exponencial. Este tema de plataformas también nos ha hecho reinventar la misma condición de Impulsa. Hoy la mayoría de nuestros instrumentos los estamos digitalizando, y estamos entendiendo cómo estos emprendedores también nos están enseñando a nosotros a repensarnos como gobierno, y desde ese mismo lugar cómo le estamos entregando valor al ecosistema para que generar mejores instrumentos y convenios para que podamos seguir potenciando ese emprendimiento de alto impacto y ese empresariado que le apuesta a la innovación abierta. Así que esa práctica es muy interesante, y quiero cerrar con una historia y también pues agradecer porque el estudio realmente nos da muchas luces de cómo poder seguir consolidando ese ecosistema de emprendimiento e innovación. Y mi última historia fue un segundo proyecto que hicimos con esta plataforma llamada Interactidia, de un emprendedor llamado Santiago Lalinde. Y en esta plataforma hicimos un llamado a cerca de 500 empresas de todo el país a que hicieran retos de innovación abierta durante un mes, con una hoja de ruta muy clara. Y esto es una cosa que nunca se ha visto en el país, hacer una convocatoria de innovación abierta masiva a ese nivel, con cerca de más de 10.000 personas conectadas, con un acompañamiento digital tremendo, en el cual tuvimos cerca de 300 expertos, 200 emprendedores, y en ese diálogo entre emprendedores y expertos generar posibilidades. Así que el resultado de este proyecto fue absolutamente fantástico, y nos pone en otro nivel de conversación de cómo podemos apoyar esas nuevas plataformas, de cómo pueden generar ese desarrollo económico, esa reactivación de la economía. Así que de nuevo agradecerle a FEDE Desarrollo, porque desde la orilla de Impulsa y para los instrumentos que hacemos, desde aceleración, emprendimiento, los festivales que hacemos en las regiones, lo que estamos haciendo desde innovación con escalamiento empresarial, pues nos da unas luces tremendas para tener una hoja de ruta clara de lo que podemos hacer de aquí en adelante, para seguir potenciando esos emprendedores y esas plataformas, pero también encontrando las brechas, y esas brechas que también significan dónde tenemos que actuar, dónde tenemos que generar y fortalecer a estos emprendedores digitales que están cambiando las reglas de juego. Así que por ahora eso sería como mis apreciaciones, y de verdad, FEDE Desarrollo, muchas gracias. Desde el Ministerio de Comercio creemos que este proyecto es absolutamente vital para seguir entendiendo cómo estas plataformas colaborativas cambian las reglas de la economía, y para poder seguir construyendo
esa hoja de ruta y ese trabajo futuro de todo lo que podemos hacer por la innovación de este país. Así que muchísimas gracias. Y te regreso la palabra. Gracias a ti, Luis Felipe. Tenemos entonces ahora algunas reacciones de los autores del estudio, antes de darle la palabra a algunos participantes por breves momentos, porque nos quedan solamente 10 minutos y queremos ser muy respetuosos del tiempo de todos, pero pues quisiéramos que los autores pudieran reaccionar a algunos de estos comentarios. Adelante, Cristina. No. ¿Se escucha? Sí, te oímos. Bueno, sí, quería reaccionar a los comentarios. Primero que todo, pues muchas gracias por todos los comentarios, muy útiles. Aquí tomé atenta nota. Y sobre todo quería, sobre todo a raíz de la última intervención, quería decir un poco más, porque tal vez por la celeridad con que tuve que terminar la presentación no lo enfaticé. Pero una cosa que sí encontramos es que la formalidad, si bien es más baja que en el resto digamos que en el total de ocupados, es más baja que entre los asalariados, es más alta que entre los trabajadores independientes, aún controlando por variables observables. Entonces, yo no diría que es un sector propenso a que haya más informalidad necesariamente. Yo de nuevo me remito a que es un problema horizontal de los trabajadores independientes. Tenemos que tener en cuenta que algo está pasando y algo está mal en la legislación si tenemos el 50% de la informalidad en trabajadores, de nuevo, cuenta propia, que ganan menos de un salario mínimo. Y yo creo que las opciones de política tendrían que ir un poco más allá. También estoy de acuerdo, pienso que la idea de irse por adaptar a las plataformas a la legislación actual, pues no sé si sea la adecuada, porque en realidad tienen, como mostramos acá, unas características muy diferentes, y establecer un sandbox no excluye la posibilidad de que las plataformas, digamos, se terminen ajustando. Es simplemente como una caja en que se pueden hacer un poco experimentos, dado que es un sector nuevo del que no sabemos cómo funciona. Entonces, pues yo consideraría de nuevo esa opción que propusimos. Gracias, Cristina. Juan, ¿querías reaccionar en algo a los comentarios? Muchas gracias. Muchas gracias por las observaciones. Como tema de trabajo futuro, creo que sería importante entender cuál es el impacto de las plataformas en la productividad total de los factores y en cada uno de los factores por separado. En estudios previos, en otras latitudes, he encontrado que la infraestructura en general le pega sobre todo o las instituciones y la calidad regulatoria, etcétera, le pegan principalmente a la infraestructura. Sería importantísimo ver, en nuestro caso, ver si este tipo de infraestructura en general se traduce en productividad total de factores o en cada uno de los factores por separado. Y en segundo lugar, enfatizar lo que comentó Cristina hace un momento. La evidencia empírica muestra que en esta crisis ha sido importante como un colchón de seguridad social, y en el estudio no encontramos evidencia para sustanciar la afirmación que se encuentra a veces de que las plataformas son sinónimo de precarización. Y de cara al futuro, pues la legislación laboral tiene más bien la oportunidad de reinventarse, de flexibilizarse y adaptarse a nuevas formas de trabajo. Y en ese sentido, pues la sandbox regulatorio va a ser pues muy importante. Muchas gracias. Gracias, Juan y Cristina. Tenemos 6 minutos antes de cerrar y me pide la palabra Federico Bernal. Adelante, Federico. Hola, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por esta investigación que nos comparten. Los datos muy interesantes, las estadísticas y algunas de las propuestas.
Y sin duda las conclusiones, simplemente un comentario y teniendo en cuenta, aunque también se señalaba al final por parte de la intervención del viceministro, y es no solo la necesidad, sino, llamémoslo así, la obligación en materia de regulación, o por lo menos de tener que presentarse un proyecto de ley al respecto conforme el Plan Nacional de Desarrollo. Y es con algunos de los temas que se tocan cuando se habla de flexibilidad. Creo que acá el problema de flexibilidad y formalización no debe confundirse. Son dos temas completamente diferentes e incluso opuestos. Cuando se habla de flexibilidad, según el estudio, uno pudiera llegar a entender un poco que están partiendo de alternativas para las plataformas y que además pudiera servir para otros modelos fuera de las plataformas, pero alternativas para las plataformas y en general para las empresas en modelos de contratación. Yo creo que esa es una discusión realmente diferente y necesaria a fondo a nivel estructural en materia laboral, realmente. Pero si uno mira el mundo de una plataforma digital, el mundo de una plataforma digital es como el de cualquier empresa con a veces cientos o miles de trabajadores con contrato de trabajo directo que desarrollan el objeto social de la plataforma, que es tecnología. Y por otro lado tenemos las personas que como lo mencionaron en algunas intervenciones, la persona de DirecTV, si no estoy, estamos en un escenario del mundo de la economía de la oferta y la demanda, y esa plataforma lo que hace es conectar esa oferta y la demanda. Y cuando hablamos de la oferta estamos hablando de la capacidad de ofrecer servicios o bienes una persona natural, independiente y por cuenta propia, que en estricto sentido ya está regulada en nuestra legislación. De tal manera que por eso digo que se está confundiendo conceptos de formalidad o se podría dar a entender de la aplicación de esa confusión de formalidad y flexibilidad. La formalidad es el verdadero problema. La informalidad, y ustedes tienen cifras muy importantes, bien sea personas que hagan parte o presten servicio a través de las plataformas o no, pero la informalidad no es un problema laboral realmente. La informalidad es un problema de seguridad social. Y acá lo que se tiene que pensar es en esas alternativas para que las personas puedan acceder. Una de las conclusiones más importantes que veo en lo que expusieron es que estas personas no pueden acceder fácil a un sistema de seguridad social porque sus ingresos a través de las plataformas no necesariamente son altos, inclusive muchas veces están por debajo del salario mínimo. Y el modelo de seguridad social de Colombia pues tiene una restricción importante y grave, en mi opinión, y es que nadie puede cotizar por debajo de un salario mínimo. Un independiente que se gane 2 millones de pesos cotiza sobre un salario mínimo, un independiente que se gane 500.000 pesos cotiza sobre un salario mínimo y le cuesta mal contado 250.000 pesos, sin tener en cuenta el nivel de riesgo de su actividad. Entonces, es ahí donde está el problema que impide esa formalidad en materia general de independientes, y creo que lo que se debe buscar es que las plataformas, así como se han convertido en un mecanismo de exponenciar, por así decirlo, la oferta de servicios de estos independientes, pues las plataformas debemos encontrarlas como un mecanismo de formalización al sistema de seguridad social. Pueden ser una buena herramienta para lograr esa formalización, especialmente, lo dice el estudio, por el tema de la información que maneja, de los datos que maneja. Y creo que ahí es donde debe centrarse la discusión, teniendo en cuenta también lo que estaba mencionando ahorita, viceministro. Creo que realmente el problema es de no modelo laboral, sino el modelo de seguridad social. Muchas gracias. Gracias, Federico. Tiene la palabra David Luna. David es el presidente del gremio de las plataformas y además ha sido ministro de TIC y viceministro de Trabajo, entonces también muy metido en ambos mundos. Adelante, David. Y después tiene la palabra el representante Mauricio Toro. Jimena, muchas gracias a ti y a todo el equipo de FEDesarrollo. Como lo han dicho mis antecesores, creo que esto es un estudio sin precedentes que le va a permitir no solamente a los tomadores de decisiones, sino en general a la sociedad tener unas herramientas para tomar determinaciones con base en la evidencia, para lograr determinar cuál es el impacto de las plataformas en la economía, pero sobre todo en los ingresos de los colombianos. Más aún cuando estamos atravesando problemas complejos en materia de salubridad y en materia de empleo, buscando reactivación económica.
Yo quiero pues felicitar de manera especial a todo el equipo, en especial a Cristina y a Juan, agradecerles a ellos la explicación de la mañana de hoy y simplemente hacer 3 cortos comentarios. El concepto de economía colaborativa es muy importante entenderlo y creo yo que las encuestas de alguna u otra manera queda absolutamente claro. La gente utiliza la posibilidad de recibir ingresos a través de las plataformas muchas veces porque comparte esta actividad con sus estudios o comparte esta actividad con otras actividades desde el punto de vista de actividad laboral. Entonces, es valiosísimo esto porque, como decía el señor viceministro, es clave entender no solamente el tiempo de trabajo, sino el ingreso. Tiempo de trabajo es esencial en el entendido que muchas personas en el proceso de economía colaborativa pues hacen grandes esfuerzos para recibir ingresos adicionales, compartiéndolos con otras actividades que tienen en su vida diaria. En segundo lugar, hay una frase muy interesante de Jean Tirole que dice: cuando se enfrentan a las tendencias actuales del mercado laboral, los tomadores de decisiones a menudo intentan encajar nuevas formas de empleo en los cuadros existentes. Yo creo que acá es muy interesante entender que la tecnología va mucho más rápido que la legislación y que pensar en que todos los cambios tecnológicos los debemos incluir en el modelo actual de legislación, pues puede llegar a ser una equivocación. Seguramente es mejor adecuar el modelo actual, que entre otras tiene varios años de expedido, a los nuevos cambios de tecnología que se han venido presentando. Y terminaría señalando un último punto que me parece muy interesante del estudio, no solamente a propósito del aporte al PIB, sino el cálculo que se hace en el número de colaboradores y en el ingreso que recibe cada uno de esos colaboradores. Nunca antes en Colombia, ni siquiera con una aproximación de creación de subcuenta en el DANE, se había logrado tener este dato. Y este dato es muy valioso. Estamos hablando de 200,000 colaboradores que pueden estar obteniendo ingresos mensuales de 785,000 pesos que mensualmente es valioso para la discusión que se va a afrontar. Entonces, agradezco muchísimo a FEDESarrollo y espero que esta herramienta, que este insumo sea esencial para algo que ha mencionado Cristina en 2 o en 3 oportunidades, que ese sandbox sea, digamos, el inicio de la discusión de lo que seguramente va a ser esencial para el proceso. Muchísimas gracias, David. Tiene la palabra el representante Mauricio Toro. Adelante, representante. Muchísimas gracias. Un abrazo muy especial a FEDESarrollo, al estudio, que es una herramienta necesaria y muy importante en las discusiones que tenemos que tener en el Congreso de la República. Yo adelanto un proyecto de ley en este sentido que busca reglamentar el trabajo digital y en especial proteger de una mala interpretación de la nueva realidad pues a todas aquellas empresas que hoy están transformando la realidad económica por medio de la tecnología y a todos aquellos colaboradores que generan un ingreso a partir de las plataformas. Al Congreso de la República, como presidente de la Comisión por el Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial, le he venido compartiendo un mensaje y es que aquí se necesita, como decía el exministro Luna, una actualización de las normas, porque es que no podemos tratar de circunscribir la nueva realidad tecnológica, el nuevo empleo digital a las leyes actuales. Eso es como tratar de arreglar un celular inteligente, un iPhone, con un martillo y un destornillador, que eran las herramientas que teníamos hace 60 años. Entonces, eso implica una actualización normativa muy importante, sensibilizar a los congresistas, tarea que hemos venido adelantando, sobre todo para evitar esta palabra de precarización
que para muchos de ellos va atada a la tecnología, y esto hay que decir las cosas como son, y es que muchas personas han logrado aumentar sus ingresos. El estudio hoy da unos resultados interesantísimos que vamos a poder argumentar con teoría técnica y académica de investigación juiciosa, y es que hay gente que incluso aumenta sus ingresos, hay otros que generan un ingreso adicional, y sobre todo hay también un llamado a las plataformas de revisar unos mínimos de cobertura para protección de esos colaboradores como trabajadores autónomos independientes de alguna manera. Entonces, esto abre la puerta para un muy buen debate que ya empezó, y creo que respalda esas discusiones técnicas y políticas que se van a tener en el Congreso de la República. Así que agradezco muchísimo el insumo, va a ser una herramienta fundamental y aquí seguimos trabajando por eso. Muchísimas gracias, representante. Ese es el objetivo y creo que el próximo semestre va a ser entonces muy movido en temas de regulación en esta materia. Oscar Cadena tiene la palabra. Adelante. Gracias, buenos días a todos. Felicitaciones a FEDesarrollo, este es un trabajo fantástico. Felicitaciones a los autores. De verdad, unas cifras reveladoras y muy importantes que creo que estábamos echando en falta y que, como dice el representante Toro y el doctor Luna, van a ser muy valiosas para el debate que se viene, no solo a instancias de la reactivación, sino de las discusiones legislativas que se avecinan. Y yo quiero dejar una reflexión que es pequeñita, y es, estamos evidenciando una aportación de este ecosistema muy valiosa para el país y sobre todo con muchísimo potencial. Y al hablar de cómo la tecnología va más rápido que la regulación, nosotros sí que hemos padecido ese cliché. Y solo para decirles, en 2018 solo Uber tenía registrada en la plataforma 88,000 socios conductores que utilizaban esa intermediación para generar ingresos. Este es un universo de gente que todavía sale de la calle y no tiene reglas claras sobre cómo operar y sobre cómo va a generar ingresos de forma tranquila. Yo creo que un escenario de regulación y un ambiente regulado para estos nuevos negocios lo que va a hacer es potenciar y multiplicar esos números tan buenos que hoy nos está dando FEDesarrollo y presentar nuevas oportunidades en términos de bancarización, y ese 45 se puede volver el doble. Y en términos de formalización, por supuesto, a propósito del debate que estamos teniendo, en términos de alianzas público-privadas y, en últimas, en términos de mejoramiento de la calidad de vida de todo este universo de personas que utilizan y que van a utilizar mucho estas plataformas para generar ingresos en este escenario de reactivación económica. Entonces, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones, qué gran estudio y qué gran oportunidad. Muchas gracias, Oscar, y gracias a todas las personas que participaron. Ya estamos 7 minutos pasados, pero si alguien más quiere hacer algún comentario, podemos quedarnos unos minutos adicionales. De lo contrario, mil gracias a todos. Como les mencionamos, las memorias, o sea, la grabación de este seminario estará en YouTube, en el canal de YouTube. Vamos a publicarlo en la página de FEDesarrollo para que todos tengan acceso, lo mismo que la presentación en una versión que podrá estar disponible a partir de mañana. Muchas gracias a todos y feliz resto del día. Yo quisiera hacer unas palabras para cerrar, perdón. Perdón, qué pena, adelante. Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial para todos por la asistencia. Felicitaciones a Cristina y a Juan por este interesante trabajo. Ángel, muchísimas gracias por tus comentarios. El viceministro de Trabajo, David Luna, representante Mauricio Toro, a todos quienes han hecho comentarios. El propósito esencial de este trabajo, como ustedes vieron, es dar evidencia para las decisiones de política pública. Creo que es fundamental y el representante Mauricio Toro lo mencionó. Estas plataformas están trayendo nuevos retos y para poder resolver esos retos, acomodarnos como sociedad a los importantes beneficios, pero también los problemas que generan estas nuevas tecnologías, hay que tener evidencia. Y creo que este estudio muestra pues, los beneficios precisamente de estas nuevas plataformas, cómo esto está generando nuevas dinámicas de empleo. Y lo fundamental es que, y este es el propósito central de este estudio, es que este tipo de conclusiones puedan ser utilizadas para precisamente informar las decisiones de política pública con evidencia. Así que, pues muchísimas gracias a todos por la participación y esperamos, por supuesto, que este estudio haya sido de su interés. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Mil gracias a todos. Gracias, Chao. hasta luego, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.